Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bienvenidos a este estudio bíblico. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. Amonestación contra la parcialidad es el título que reciben estos versículos. Es una realidad. Hay muchas diferencias. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, y nosotros miramos con agrado al que es más rico y despreciamos al que es pobre. Hoy en día encontramos iglesias que están enfocadas en atender personas de clase alta, familias ricas de la sociedad, empresarios, políticos, iglesias llenas de lujos o que se reúnen exclusivamente en hoteles en los cuales las personas de baja condición económica y social no son bienvenidas o simplemente son marginadas. Esto es algo que la palabra de Dios condena. Esto es hacer acepción de personas en la iglesia del Señor. Y eso es algo que no debería existir. No tendrían que haber iglesias para ricos ni iglesias para pobres. Para el Señor todos, independientemente de nuestra condición social, cultural o económica, somos iguales. Valemos la misma sangre. Nosotros como iglesia del Señor no debemos ni atender mejor o darles más privilegios a los ricos ni ver de menos a los más necesitados. Pero así como debemos estar seguros que Dios no quiere iglesias para ricos o iglesias para pobres, tenemos que estar seguros que Dios quiere que la iglesia sea una iglesia que esté rica en los frutos del Espíritu, en los dones del Espíritu Santo. Dios no quiere iglesias para ricos, Dios quiere iglesias de ricos. ¿Qué significa eso? Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios quiere esas iglesias. No iglesias para ricos, iglesias de ricos. ¿De ricos en qué? En fe. Herederos del reino. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que ante cualquier situación siempre confiemos en Él, en su poder. Que al contrario de una persona rica materialmente que puede pensar que con su dinero lo puede resolver todo, que con su dinero lo puede tener todo, nosotros tenemos confianza que todo es posible si confiamos en Dios. Si un rico puede estar confiado y tranquilo por su riqueza siendo nada, porque todo se acaba, lo material nunca es para siempre, ¿cómo nosotros los hijos de Dios debemos vivir confiados y seguros, sabiendo que Dios está con nosotros? Esa es la confianza. La fe es una riqueza superior, no tiene límites. Uno de los hombres más ricos del mundo fue el fundador de Apple. Fue mayor accionista de Disney, de Pixar. Le conoces, ¿verdad? Steve Jobs. A pesar de su gran fortuna, murió a la edad de 56 años. Cáncer de páncreas. Hoy Dios te dice, aunque tengas una enfermedad terminal, al que cree todo le es posible. Los ricos se aferran a su dinero para contratar a los mejores expertos, a los mejores médicos. Nosotros tenemos al médico perfecto. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. ¿Estás enfermo en este día? ¿Estás en tribulación? ¿Estás pasando por un bache? ¿El matrimonio se está rompiendo? ¿Estás perdiendo la relación con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? Vuelve de nuevo al camino del Señor. Pon al Señor en el centro de tu vida, en el centro de tu hogar, en el centro de tu ministerio, de tu iglesia. Dios quiere una iglesia
de ricos en buenas obras. Puedes leerlo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19. A los siglos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿De qué sirve que nos llenemos cada día de la palabra de Dios? ¿Que oigamos mensajes en la iglesia cuando nos lo comparte el pastor? ¿Que seamos poderosos en fe? Pues la fe viene por el oír, pero nuestra fe sea una fe muerta, que no se puede llevar a la práctica. Hace poco estuvimos hablando de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿De qué me vale oír la palabra si luego no la puedo poner en práctica? Ricos en buenas obras. Dentro de la iglesia del Señor hay responsabilidades. Dios quiere que seamos prósperos en nuestra vida. Y al igual que el Señor nos bendice, nos prospera, tenemos que servir de esa manera a Dios, ayudando al hermano necesitado, apoyando los ministerios de la iglesia, siendo ricos en buenas obras, siendo generosos, siendo dadivosos, velando y orando por los hermanos, por los miembros de la congregación. De esto vamos a hablar en unos minutos, porque el tema de este estudio bíblico es la acepción de personas. Estamos haciendo una pequeña introducción. De esto es lo que está hablando Santiago en los primeros 4 versículos. Está hablando de la comparación, está hablando de la acepción de personas. De si entra un hombre con anillo de oro, de una persona rica, próspera, y entra un pobre y nosotros miramos al pobre con ojos altivos y al rico le decimos, siéntate aquí. Y al pobre le dejamos atrás. Tenemos que reconocer que aún en nuestra pobreza el Señor quiere que seamos ricos en buenas obras, generosos porque todos tenemos algo que compartir. Qué bueno que podamos visitar a nuestro hermano enfermo, compartir pan con el necesitado, ayudar al que ahora mismo no puede llevar un salario, economía a su casa, donar alimentos, visitar al enfermo en el hospital, visitar a los presos, consolar a la viuda. No nos olvidemos tampoco de los ancianos, hoy en día maltratados por los hijos, deseando que se mueran para recibir una herencia. Esto es duro, pero esto es una realidad. Los hijos envían a los padres a los asilos porque no los quieren cuidar, pero sí que se interesan cuando mueran para recibir una herencia. Dios también quiere que seamos ricos en conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Ricos en obras, ricos en conocimientos, ricos en fe. Porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es una pena que muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, lo menos que se predica es de Cristo, lo menos que se predica es de su palabra. Te comparten el mensaje que tú quieres escuchar. Y si compartes un mensaje que a lo mejor es de exhortación, los miembros de la iglesia abandonan. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Cuando el pastor exhorta porque la iglesia, los miembros están en pecados, hay tibieza, hay miembros que se sienten identificados y abandonan.
Hay iglesias donde el pastor no habla de Cristo, el mensaje no es cristocéntrico. En ninguna de sus mensajes habla sobre Jesús, habla sobre la salvación. Te dan el mensaje que tú a lo mejor quieres escuchar. De esto hemos hablado también. Hay iglesias que solo comparten de la prosperidad. Hay iglesias que comparten solo mensajes motivacionales. Hay pastores, hay líderes que son motivadores, que te hablan del tú si puedes, levántate una vez más, tú lo vas a conseguir, por tus fuerzas lo vas a lograr. Es una pena. Hoy en día, en muchas iglesias, están siguiendo las enseñanzas de los llamados apóstoles, personas que están infladas por un título, pero que muchas de ellas su corazón está lejos de Dios. Dice la palabra, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. El pueblo está siendo destruido, está siendo llevado cautivo por falta de conocimiento. Isaías capítulo 5, verso 13. Hoy en día los pastores, los líderes se dedican a ungir, a danzar, a pedir donaciones, se predica sobre la risa santa, se predica sobre las escobas ungidas, pero no se predica el verdadero evangelio de salvación de Cristo Jesús. Si eres pastor, Dios no te ha llamado a ungir escobas o pañuelos o bufandas. Dios no te llama para reírte o para danzar solo. Dios te ha llamado para enseñar al pueblo, para predicar las buenas nuevas. Dios quiere que su pueblo tenga la riqueza del conocimiento de su palabra. Y ahora metiéndonos de lleno en el tema de acepción de personas, como dicen estos 4 versículos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de personas. Hechos capítulo 10, verso 34 dice lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Tú y yo hacemos acepción de personas. Tú y yo miramos con agrado al que va bien vestido, al que tiene una riqueza o tiene una buena posición, que al que no llega a fin de mes, que al que no ofrenda, al que no hace diezmos. Miramos con agrado a las personas de nivel que a los pobres. Y esto poco a poco se está metiendo en las congregaciones. Es triste ver cómo personas en autoridad, pastores, líderes, ciegan sus ojos para solo ver por un lado y no darse cuenta, o mejor dicho, no querer darse cuenta que al otro lado hay cientos de personas dispuestas a servir a Dios. Quizás no tienen el mismo nivel económico o académico que algunos, pero dichos niveles no tienen nada que ver con las ganas de servir que una persona puede tener. De esto está hablando Santiago capítulo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso, vamos a ver con agrado al rico, al del anillo de oro, y vamos a ver con desprecio al pobre, al que va vestido con ropas sucias. Qué triste es ver que hay personas que tienen un círculo íntimo de amigos y delegan toda la autoridad en esas personas. Tal vez por la amistad que los une o simplemente por la simpatía que se tienen. Esta clase de personas difícilmente dan la oportunidad a personas que no están en ese círculo íntimo, que no tienen a lo mejor ese nivel económico que otras personas, pero que están dispuestas a servir. ¿No es eso acepción de personas? Claro que lo es. ¿Y por qué se da esto? Esto es sencillo. Porque esa persona no tiene corazón de pastor, no tiene corazón de líder. El pastor, el líder, la autoridad se preocupa por el rebaño. El pastor no está limitado en su visión, no ve solo para el mismo lugar, sino que está pendiente de todo el rebaño, de todas sus ovejas. Va observando el crecimiento que sus ovejas van teniendo. Es triste, pero hay personas que cuando ven a un hermano
que tienen mejores cualidades que ellos o simplemente son más respaldados por Dios que ellos mismos, tienden a cerrarle las puertas y a echar a un lado a esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene el corazón de pastor, de autoridad, de líder. No tiene un corazón de líder. Un verdadero pastor o líder espiritual es aquel que no hace acepción de personas, que ve por todos los lados posibles, que permite el crecimiento de todas sus ovejas, sea quienes sean de su círculo íntimo o no. Él no ve la afinidad de personas, sino que ve los talentos que Dios ha puesto en esa persona. Un verdadero líder, un verdadero pastor es aquel que ve entre sus ovejas personas capaces de realizar el trabajo que se les encomienda. Y es más fácil nosotros poner en autoridad o incluso respaldar a hermanos que son más cercanos a nosotros que a otras personas que a lo mejor van detrás, pero que tienen ganas de servir a Dios, que están motivados, que están en el primer amor. Y preferimos dar autoridad a los que tienen más tiempo y están estancados y no dan frutos y no crecen. Un verdadero líder es aquel que ve entre sus ovejas personas capaces de realizar la tarea que se les ponga por delante, la tarea que se les encomiende, sin importar el nivel social o académico, le dan la oportunidad que se merece. Es como un futbolista. Hay muy buenos jugadores de fútbol, pero si el entrenador no da la oportunidad a un jugador a mostrar sus habilidades, su talento, es un desperdicio. ¿De qué me vale tener una plantilla con grandes jugadores si el entrenador, el míster, no les da tiempo para que esos jugadores digan, mira, aquí estoy yo, estas son mis habilidades, esto es lo que puedo aportar al equipo? Si el entrenador no te da esa confianza, estás echando a perder, o mejor dicho, el entrenador está echando a perder un talento increíble. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo acepción de personas en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios? ¿Hasta cuándo seguiremos cerrando puertas a las personas que son más capaces que nosotros? ¿Hasta cuándo pensamos llegar con dicha actitud? ¿Tú crees que se agrada a Dios de eso? ¿No? Y aquí Pedro nos está dando a nosotros una lección. Ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. ¿Estoy siendo un buen líder, un buen pastor? ¿Estoy mirando por todo el rebaño o estoy mirando para un lado? ¿Estoy mirando para la parte del rebaño que son los que aportan, son los ricos, y desprecio a los pobres, a los que tienen menos tiempo? Hay de aquellos que hacen acepción de personas, porque Dios no tendrá al injusto por justo, y van a recibir un digno pago por sus acciones. Es hora de entender que somos un mismo cuerpo, que no podemos limitar a la mano, que no podemos limitar al pie, ni a ninguna otra parte del cuerpo. Todo en conjunto hace que funcione a la perfección. Es hora de levantarnos como personas humildes, que veamos a los demás como a mayores que nosotros, sin sentirnos menospreciados o insignificantes. Es momento de dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Es el tiempo de restaurar vidas. Es el tiempo de mirar por la persona que está en aflicción, en pruebas. Es tiempo de mirar por la persona que ha sido rechazada. Es hora de mirar por la viuda, que hay muchas entre nosotros. Hermanas queridas en la fe que han perdido a sus esposos. Hijos que han perdido a sus padres. Es tiempo de mirarles. Es tiempo de orar por ellos. Es tiempo de darle palabra de ánimo. No hagas acepción de personas, porque lo que siembras vas a cosechar. ¿Tú te imaginas que Dios hiciera acepción de personas? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Santiago nos da una lección en este capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de personas. Si en verdad cumplís la ley real, versículo 8, Santiago capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero si hacéis acepción de personas, versículo 9, Santiago capítulo 2, cometéis pecado. Y esto de hacer acepción de personas está englobado en todo. Esto vale para todas las áreas. Si miro con desprecio a un hermano, es acepción de personas. Porque sé que a otras personas miro con aprecio. Si estoy criticando, si estoy murmurando a un hermano, estoy haciendo acepción de personas porque sé que a otras personas las estoy tratando bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Qué palabra, ¿verdad? Ahora toca aplicarla. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo acepción de personas en nuestras iglesias, en nuestros ministerios? ¿Hasta cuándo seguiremos cerrando las puertas a las personas que son más capaces que nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Se agrada a Dios de esto? Como hemos leído, el hacer acepción de personas es pecado. El que tenga oídos para oír, que oiga.